De manera que la Merced concentra la gran mayoría de los armenios en la década del 30, aunque no podemos considerarlo como un barrio étnico claramente armenio. En todo caso podríamos hablar de un barrio otomano, ya que ahí estaban asentados también los árabes, libaneses, sirios, palestinos, griegos y judíos, en su mayoría procedentes del extinto Imperio Otomano. De hecho, el barrio era conocido por algunos sectores de la población mexicana como el Canal de Suez, en clara alusión a la acequia real que había estado en la actual calle de Corregidora y que ahora se encontraba poblada por turcos. Y es que ese era el barrio cuyas habitaciones económicas eran de las pocas a las que tenían acceso los no acaudalados emigrantes y refugiados recién llegados a la Ciudad de México. Además de que había algún conocido que facilitaba el asentamiento, como el caso de Babayán y La Victoria para los armenios. Muchos armenios se instalaron en este barrio en condiciones precarias, tratando de iniciar algún negocio, dedicándose especialmente a los oficios que aprendieron muchos de ellos en los orfanatos del Medio Oriente, como el de mecánico chofer, como ese que está allí en 235 en una ruta de camiones, o carpintero. Otros se dedicaron al comercio ambulante, como los judíos y los árabes, pero sin adentrarse en la provincia. Pero en su mayoría los armenios se dedicaron al comercio y fabricación de zapatos. Aunque existe una diversidad en los oficios y profesiones de los armenios en México, industriales, empleados, profesionistas, vendedores o reparadores de tapetes, vendedores de alcoholes, sastres, una bailarina, casi el 40% se dedicaron a la fabricación de calzado y un 17% se dedicaba al comercio, en su mayoría también de zapatos. Estos son los armenios en la Merced en 1930 a partir de datos del Registro Nacional de Extranjeros, que fue obligatorio, ahorita también mencionaré por qué, que todos los extranjeros se registraran y dijeran qué hacían y dónde vivían. Gracias a eso tenemos datos para el caso de los armenios, porque ya habían desaparecido de los censos. Me parece que el único censo que pide que se especifique la ciudadanía de los registrados es el de 1930. Entonces podemos ver ese punto rojo con amarillo, que esa es La Victoria, de manera que llegaban ahí con el armenio que ya se había sentado, y a partir de ahí él les ayuda para que consiguieran habitaciones. Y aquellos que está entre verde y amarillo, una bota, son habitaciones que tenían un taller de calzado. El rojo es otro que se dedicaba a otro empleo, y el amarillo son aquellos que eran exclusivamente zapaterías. Como vemos, hay una concentración ahí en la calle de Corregidora, en Alhóndiga, en Manzanares, viviendo pues muchos de ellos en una sola habitación, 7 u 8. También podemos observar la Merced antes de ser trasladado al mercado de las naves en 1957 por Uruchurtu. La siguiente. Bueno, en la Ciudad de México existían en 1930 46 talleres de calzado, y sabemos por datos propios que los armenios tenían 24 talleres, aunque es posible que algunos de los que trabajaban en su casa no fueran censados por las autoridades correspondientes. De cualquier forma, podemos estimar que los armenios tenían entre el 35 y el 45% de los talleres de calzado de la ciudad. Bueno, estaban en esas casas que ya mencioné. La simbiosis entre los armenios productores de pantuflas y zapatos y los vendedores de los mismos era intensa. En muchos casos el productor y el vendedor tenían relaciones de parentesco. También sé de 23 zapaterías que eran propiedad de armenios hacia 1930, que también estaban ahí en la Merced o en las calles aledañas, y algunos tenían puestos ambulantes, como en la sección de Roldán y Corregidor estaba Sarkis-Hatzvaghorsian. Había otros armenios que también iniciaron sus comercios de zapaterías ahí, como Dirán Injian, que también había puesto en su zapatería la jocosa inscripción: esta tienda es 100% majacana, tiene bandoflas, guaraches, atendida por 100% majacanos. También inició en ese lugar Abraham del Stepanian su emporio zapatero de Carele, y la familia Ampartsumian el del taconazo Popis, quizá lo recuerden. La siguiente. En México no hubo una comunidad nutrida de armenios porque el gobierno impidió su ingreso.
Aunque durante los gobiernos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la entrada a este país estaba relativamente libre para cualquier persona, a partir de 1927 empezaron proyectos que buscaban limitar el ingreso de algunos inmigrantes, especialmente porque se consideraba que solo estaban usando este país para ingresar posteriormente a Estados Unidos. De manera que hasta 1923 la inmigración a México se regía por la legislación porfirista basada en la Ley de Inmigración de 1908, en la que solo se restringía el ingreso de inmigrantes que estuvieran enfermos. De ese modo entraron los armenios a México. Pero en 1927, en el Diario Oficial, fue publicado el primer documento de selectividad en que podemos ver a los nacionales considerados como indeseables. En ese documento se restringía el ingreso, bajo argumentos de tipo económico, dedicarse al comercio ínfimo y al agio, de trabajadores de los siguientes orígenes: sirio, libanés, armenio, palestino, árabe y turco, sumándose los indobritánicos, chinos y negros, textual, en el informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese año. El decreto restrictivo de 1927 se basaba en un criterio racista, pues se hacía no solo para proteger a los trabajadores, sino para, cito, evitar la mezcla de razas que se ha llegado a probar científicamente produce una degeneración en los descendientes. El que la mezcla de árabes, judíos o armenios con mexicanos produzca degenerados es un juicio francamente ofensivo, pero era uno de los criterios utilizados para determinar el ingreso de esos grupos a México en 1927 y años siguientes. Hacia fines de 1929 se emitió un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores por el que se reiteraba la prohibición de ingreso para los trabajadores de origen sirio, libanés, armenio, palestino, árabe, chino, turco, polaco y ruso, porque se consideraba que ya habían llegado al límite en el cual su presencia era desapercibida y que en adelante su influencia sería desfavorable. Luego siguen otras restricciones. De hecho, había una, con la ley de población ya bajo Cárdenas también continúan las restricciones. Y entonces, bueno, pues los armenios no pueden entrar y luego también enfrentan a grupos anti-inmigrantes como el Comité Pro Raza, la Acción Revolucionaria Mexicanista, la Liga Nacional contra la Penetración China y Judía, y eso es otro de los campos en los que estoy investigando actualmente, cómo funcionaban estos grupos de migrantes y nacionalistas. De hecho, allí en la Merced vivía el doctor Gerardo Murillo, que también era miembro de uno de estos grupos ultranacionalistas. Aquí termino, debido a que llegamos al tiempo, pero podemos ver cómo, por ejemplo, también estaba la Liga en defensa de propietarios de zapaterías, peleterías y similares, que le mandan documentos al secretario de Gobernación también buscando que se restrinja el ingreso de todos estos indeseables o inasimilables porque estaban perjudicando a los comerciantes mexicanos. Obviamente, como vimos, el 30 y tantos % de los comerciantes en esos ramos eran armenios, pues estaba claramente dirigida a ellos. De manera que los armenios fueron un peligro para México por parte de estos grupos de ultraderecha y nacionalistas en 1927 y continuaron las restricciones, como vemos, pues ya a partir del 30 ya no pudieron ingresar a México. Gracias.